Compañero, fijaos que ayer echaron una película sobre el tema, ¿no? La isla interior se llama. Sí, creo que tenía algo. Al final de la semana pasada. O la semana pasada. Está en el TVP. La isla interior. No sé si os he comentado a veces, porque, bueno, desde la perspectiva... ¿Os sabéis? ¿Ya estáis todos? No sé si os he comentado, fijaos, no sé si os he comentado que, a ver, el tratamiento, la psicofarmacología está bien como ciencia, como conocimiento, como tal, pero si estáis leyendo el texto, desde el principio lo que dice es, bueno, nuestra capacidad es limitada, lo que podemos saber es tal, no se cura, se tratan síntomas, en muchos casos no funciona, porque la realidad es así, la realidad es muy compleja. Y con respecto a la esquizofrenia, que desde el punto de vista de todos los sistemas médicos que son respondedores, ¿no?, ante el problema, ¿no? Generalmente se considera la esquizofrenia y los trastornos psicóticos en general como una enfermedad de por vida. O sea, la tienes y la vas a seguir teniendo. Y lo que vamos a hacer es ponerte los parches necesarios para que tal. Bueno, pues hay un documental por ahí, hay todo un estudio, no sé si os lo he dicho, sobre el tema de la psicosis y la esquizofrenia fundamentalmente, que se llama Diálogo Abierto y es de un programa en Finlandia, en una zona concreta de Finlandia. Claro, estamos hablando de recursos nórdicos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en los que no tienen, en los que tienen unos... El documental es muy bueno porque además es un estudiante de neurociencias que se entera del programa y no sé qué, va allí y porque empieza a estudiar, empieza a oír y dice, bueno, esto, como hay mucho charlatán de por medio, ¿no? En este mundo hay mucho que cuenta milongas, pues ahí resulta que va al sitio en cuestión porque empieza a investigar y ve que tienen unos índices de resultados que no se obtienen en ningún ámbito de la psicología occidental como tal, de remisiones completas, de a los 5 años que hacen completamente vida normal, no sé qué, sin medicación. Gente que estaban diagnosticados de esquizofrenia, ¿no? Y esto cómo sale, ¿no? Y es un programa de diálogo abierto en el que plantean, bueno, pues es una intervención de otro nivel, es una intervención de... Primero tienen un equipo, es un equipo multidisciplinar, que está preparado, que cuando alguien tiene un brote lo que hacen es se desplazan a su casa. Y están allí con la otra persona y se meten allí, entonces ya tienen, primero, o sea, paran el brote como sea, no es que se nieguen a usar fármacos, pero usan lo menos posibles, no se niegan. Se llama diálogo abierto porque las alucinaciones y los delirios no los intentan negar ni parar, sino que suéltalo porque eso está indicando algo. Algo hay detrás de esta historia que te puede ayudar a tal. Y a través de esa intervención de o sea, es otra historia completamente distinta. Y no es que no nieguen, por ejemplo, utilizan muchas benzodiazepinas porque, entre otras cosas, dicen, mira, al principio es que mucha gente cuando se les manifiesta un brote, no es raro que lleve a lo mejor 3 semanas durmiendo 1 hora, 2 horas. Entonces, lo primero es descansa, pum, y para eso vienen bien determinadas medicaciones en un momento dado para estabilizarte y tal. Pero a partir de ahí no se te deja, claro, es una idea de trabajo distinto que exige unos recursos distintos. Pero es interesante, miradlo, porque si os interesa realmente el tema de la esquizofrenia, el tema de la psicosis, es un punto de vista distinto y que ha conseguido realmente unos éxitos que con la medicación ni con la terapia al uso se suelen conseguir, ¿no? Entre otras cosas porque, claro, no es lo mismo. Tú imagínate lo que es una atención psicológica o psiquiátrica sí, pero personalizada, y además que tú estás allí y necesitas tener una persona con conocimientos para poderte dar una medicación en un momento dado, lo que sea, 24 horas y la tienes. O sea, eso es algo impensable en nuestro modelo, ¿no? En lo que tienes una atención que te doy. Imagínate si funcionase bien y tú tienes un brote y ¿qué vas a hacer? ¿Que yo te voy a atender 1 hora una semana? Y a la semana que viene vienes otra hora y si tienes un brote necesitas en ese momento una atención plena. ¿Vale? Eso en el mejor de los casos, cuando la realidad es que es así. Tú pides cita para el médico para que te den al psicólogo y lo mismo te dan para 6 meses o para 1 año y pico. Y vas a llegar, vas a ver una persona tal, y la siguiente cita la vas a tener cuando el otro le venga. No tiene nada que ver de coger, nos centramos en ti, aquí hay 4 personas que llegan, se piensan de tal y están.
contigo, con tu familia, con todos en el mismo entorno, ¿sabes? Porque, claro, el problema no lo tienes tú solo, lo tiene todo tu entorno. O sea, es el problema que es que alguien tenga un brote psicótico dentro de un núcleo familiar. Eso es brutal, pero brutal el destrozo que hace. O sea, una amiga mía que tuvo un brote psicótico hace años, que está diagnosticada de esquizofrenia, bueno, pues la madre, que era una mujer, una madre de nuestras madres, es decir, una madre que tenía unos conocimientos básicos, había sido ama de casa toda la vida, el padre era un albañil currante de toda la vida, pero albañil, y de repente tiene esta chica un brote psicótico en el que además, dentro de su manía persecutoria, dentro de su alucinación persecutoria, ¿no?, que son las más habituales, como te dicen en el texto, pues resulta que todo el mundo la quería envenenar, a ella y a su niña. Tenía una hija de 6 años. Entonces, pues llegaba, estaba la madre, que encima andaban fatal de dinero, no sé qué, consigue, le está haciendo una tortilla a la niña, sale la chica esta de la cocina un momento, entra la madre y cuando vuelve a entrar la chica, como ya ha entrado su madre, coge y tira la tortilla y se pone a hacer otra cosa porque podría estar envenenada, porque es así permanentemente, ¿no? Se va a la madre un fin de semana, la madre y el padre se van un fin de semana y ella se queda, no salía de casa. Fumaba y se había quedado sin tabaco y no podía ir a por tabaco, porque cuando iba a salir por la puerta, el que pasaba por enfrente le hacía saber que iban a entrar y se iban a cargar a la niña y no sé qué, no sé cuántos. Entonces es vivir en una angustia vital. Ella y toda la atención. Tú imagínate esta madre cuando llegaba la otra y le tiraba la comida y decía, ¿pero qué haces? O sea, es que es una locura, nunca mejor dicho, no hay opciones de cirugía permanente. O intervención de algún otro tipo. Sí, claro, opciones de cirugía siempre hay. Quieren lobotomizarte, te dejan así y ya está. Eso es lo que hacían hace no sé cuánto. Con la cirugía transorbital esta, que cogían los agitados y te dejaban ahí, que se le dio el premio Nobel a Edgar Monitz, por cierto. Pero la solución es esa, quiero decir. Claro, no, la solución es que se necesitan recursos, se necesita otra historia y se necesita una atención en condiciones. ¿Y qué tipo de metodología utilizaban en este ejemplo? ¿En el de diálogo abierto? Sí. Te digo eso, un abordaje primero que voy allí. O sea, no a ver, desde un punto de vista sistémico, como es lógico, porque estás hablando con la familia, con el entorno, no sales de ahí, pero tienes un poquito, hay de todo, porque es un equipo interdisciplinar en el que hay enfermeros, en el que hay psicólogos, en el que hay médicos, en el que hay un poquito de todo y cada uno tiene de su lado. Es que como que tendría que ser, o sea... Vale. Sí, pero eso exige, por eso te digo, se da en una comunidad muy concreta en Finlandia, en una zona concreta, ni siquiera en todo Finlandia, en una zona concreta de Finlandia, en la que tienen esa capacidad de tener equipos humanos que pueden hacer eso, que sabes que tú tienes que pagarle a una enfermera para que pueda estar 24 horas en tu casa durante una semana. Eso no es inviable con la economía que... No, con la economía y con el sistema que tenemos. Nivel, pero lo que tampoco puede ser es que la tenga la doctora de familia, te atienda de determinada manera, te deriven, te atienda de determinada manera, te deriven y al final tienes que estar contando lo mismo constantemente. Que sí, que no tiene. Lo de la salud mental aquí, o sea, el problema de la atención sanitaria, la atención primaria, es terrible. Aquí en Madrid es terrible. Pero la salud mental, ya échale aparte, o sea, la salud mental es compleja y es muy difícil. Y es el sistema de atención de salud mental es nada. O sea, ahora mismo lo único que te hacen es que venga el SAMUR y te ingrese si tienes un brote. Te ponen el pinchazo, te calman, te meten y tienes 6 días de ingreso hasta que estás estable y vuelta para casa, ya con lo que sea, y ya ahí estás. ¿Sabes? Es que esa es la realidad que tenemos. Entonces, y eso porque has tenido un brote y ha llegado el SAMUR y te ha pinchado. Porque has tenido un brote en ese momento que tienen que pararte porque estás poniendo en riesgo tu vida y la de tu entorno. Entonces es terrible. Diálogo abierto, eso es, chicas. Onliners. Sí. Poca meditación y atención plena, sí, claro, de eso va, eso es. Elena Boucharaneras, ¿no? Hay muchas alteraciones de conducta que no son tratadas.
No, y hay mucho de todo. Y hay mucha patologización de cosas que no deberían patologizarse. Y es que hay, la realidad es compleja. Pero la situación de atención de salud mental en este país es terrible y en la mayoría de los países. O sea, es muy difícil. Es muy difícil. Recomiendo con muchísimas adheridos a leer a Sachs, Oliver Sachs, el último mundial a su mujer. Con un sombrero, sí. Y ahí se ven cientos de patologías y cientos de casos, con lo cual la estructura del cerebro es... Hola, Elena. Sí. Bueno, recordad que aquí hablamos siempre como de una base cerebral, pero en realidad cerebro y mente no es lo mismo. O sea, que tengamos idea de que la mente es, al fin y al cabo, una propiedad emergente de nuestro cerebro, pero no es eso. No es igual que la inteligencia artificial o un vídeo de YouTube, no es lo mismo que un ordenador. O sea, es que es así. No es tan directo, ¿no? Aún así, es que nos cuesta mucho decir, bueno, pues es que en tu cerebro pasa, pero al final eso cómo se transmite a lo que llamamos mente, ¿no? Cómo genera lo que llamamos mente, todavía en gran medida sigue siendo un misterio para nosotros, ¿no? Para todos. Bueno, vamos a ir adelantando un poquito aquí, que si no se nos va. Hoy estoy así de abuelo total, porque es que si no ya con estas luces y estas cosas no veo lo que he escrito, no veo las letras del libro maldito que han hecho este año, con la letra más pequeña y con este satinado que en cuanto te descuidas no se ve con la luz. No sé a quién se le ocurren estas cosas, hay que coger al editor este y darle a clorpromacina o algo para ver si funciona en condiciones. De verdad, es que es... Y otra cosa, por cierto, de esta edición. Yo creo que a esto le pasa como con las tecnologías. Y cuando te compras el primer iPhone, no, tú tienes que esperar 6 meses que ya le han trabajado todos los fallos que al principio dan. Pues con esta edición igual. Hay una redacción que en muchos casos se hace complicada. Es que se me complica y se ve ahí, no sé, está un poco... Me gustaba mucho más como estaba la edición anterior, aunque ahora sí que es cierto que ha adaptado muchas cosas porque es una materia en mucha evolución, ¿no? Entonces hay muchas cosas que han fallado. En algunas cosas sí, en algunas cosas no. En algunas cosas parecen más claras, en otras no. Ya... Sí, que hay alguna redacción en algún momento, o sea, que necesita un repaso. Hay casos en los que, frases en las que se repiten 3 palabras 2 veces, la traducción no es la adecuada, hay algunas cosas por ahí que cogían en algún momento que dices, uy, esto me parece a mí que no está bien. La estructura semántica de casi todos los libros de la UNED es así. No, pero a ver, es que estamos hablando de bueno, yo no sé, ¿es editorial UNED, es Aula Médica? No sé si es... no sé si es editorial UNED. Es Aula Médica, no la editorial, se llama, ¿no? Pero que estamos hablando del STAL, o sea, que STAL es el gurú de la psicofarmacología. Este manual no es que lo tenga la UNED, es que es el manual de referencia en psicofarmacología en casi todos los sitios, ¿entendemos? O sea, que este hombre, a pesar de hacer el ganso como lo hace, que me mandó una compañera, por cierto, una alumna que me veía online, la prima Azul, sí, que se apellida Morales como yo, me parece que ya de segundo, pero la decía hace años la prima Azul, cuando estaba conmigo en psicobiología, creo. Me mandó un vídeo de STAL de los últimos que ha hecho sobre el DSM-5. Sí. Poner STAL DSM-5 es increíble. O sea, increíble, quiero decir, lo ganso que es. O sea, es un vídeo con la música de Fiebre del Sábado Noche, él con una peluca infame haciendo el ganso sobre el DSM-5, que es, o sea, tiene un sentido del humor el hombre cuando estás ya por encima del bien y del mal, claro, porque si eso lo haces cuando estás empezando no te tiene en cuenta nadie. Pero ahora mismo STAL es muy, muy, muy gracioso. No encuentro uno que había una neurona, y fíjate que no lo encuentro, que cantaba como si fuese Tina Turner. Era una neurona que era Tina Turner y empezaba ahí. Y no encuentro, pues mándamelo cuando pueda, Javier, que ese no sé dónde está. Sí, es el NIH, me parece que se llama el Neuroscience Institute. Sí, NIE Education o algo así. Yo creo que es NIE, que es un instituto de
de divulgación en neurociencias que tiene Stahl, que hacen unos vídeos, y él y todo el equipo que trabaja con él, porque se ve ahí a los demás que son... Salen bailando todas las compañeras allí, que se ven señoras normales de las que están en el trabajo y salen haciendo el ganso así de repente en el vídeo. Son muy graciosos. Son muy graciosos. Bueno, vamos a meternos con lo que íbamos, que si no, no avanzamos y esto es arduo. Esquizofrenia. Fijaos, lo que os decía, hoy no ha venido el chico este que tenía la edición anterior y que siempre andaba. Entonces, bueno, pues es que han cambiado mucho el tema 4 y el tema 5, tal y como estaban organizados en la edición anterior con respecto a esta. He añadido algunas cositas aquí. Fijaos, esto es porque en PowerPoint yo le ponía este símbolo de aquí. Es absurdo porque yo en PowerPoint le pongo igual, igual y mayor que y se pone una flecha, ¿sabes? Y de repente al pasarlo a la plataforma, en transformar el PDF, el PowerPoint en lo que sea, me ha quitado todas las flechas y ha puesto ese símbolo extraño. ¿De acuerdo? Pero esto eran flechas para recordar algunos puntitos que quiero que hagamos hincapié en ellos porque, entre otras cosas, bueno, pues a veces es nuevo lo que comentan con respecto a lo que había o a veces antes no entraba como materia de examen y ahora sí entra, porque han cambiado también algunos apartados que antes no se examinaban y ahora sí entran y algunos que entraban aquí que ahora ya no están, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que había anteriormente. Entonces, bueno, además de recordar, o sea, hablan de los síntomas positivos y negativos, que ya os comentamos que los positivos, la base para entender los síntomas positivos son aquellos que exageran su emisión normal, aquellas conductas que están exacerbadas, y síntomas negativos aquellos que se aminora la manifestación de la conducta normal, no está atenuada, por así decir. Eso es, tienen por allí, hay unos acrónimos de 5 AES y tal, de anedonia, abulia, apatía, no sé qué, de síntomas negativos. Pero la base es esa, ¿de acuerdo? Que se llaman síntomas negativos a los que realmente se reducen su expresión normal y síntomas positivos a aquellas conductas que están exacerbadas, exageradas. Eso es lo que nos habla. Importancia, generalmente los síntomas positivos, fijaos, aquí en la esquizofrenia ocurre al revés que en los trastornos, que en el trastorno bipolar. O sea, en el trastorno bipolar, la gente cuando acude a consulta es cuando está en fase depresiva. Cuando uno está en fase maníaca se siente de puta madre, ¿sabes? Es todo lo contrario, estás a nivel que puedes con todo, que haces. Entonces es raro que vayas en fase maníaca. De hecho, el mayor problema del psicólogo o del psiquiatra es distinguir si estás en una fase depresiva de un trastorno bipolar o si tienes un trastorno depresivo, ¿no? De depresión mayor, porque hay muchos antidepresivos que están contraindicados para el trastorno bipolar. Entonces, el mayor problema es ese. Pero sobre todo por eso, porque la gente cuando está en fase maníaca, estás precisamente exultante y tú no te sientes que tengas... Tu entorno es el que empieza a decir, uy, ¿cómo está este? Qué subidito. Pero incluso socialmente se prima a la persona que está... Bueno, nadie puede decir que tienes un problema cuando se te ve con energía de sobra, porque claro, estás exultante de energía, te atreves a todo, haces... Pero cuando rayas los límites. Después en esquizofrenia, digo, es al revés. Son los síntomas positivos que son son los que nos dan el aviso y es por lo que rápidamente y a lo que primero hay que atajar porque esos delirios y esas alucinaciones pueden poner en riesgo la vida del paciente. El paciente, si lo tomamos desde un punto de vista médico, ya sabéis que desde el punto de vista psicológico paciente no debe decirse porque debe ser un agente activo en su propio tratamiento, ¿no? Pero es así. Y los síntomas negativos muchas veces se obvian. Se obvian y se confunden luego porque la medicación provoca síntomas muy parecidos, provoca una neurolepsis por fármacos que genera síntomas muy parecidos, reduce mucho las conductas normales, las conductas cognitivas, el diálogo, las relaciones, etcétera, etcétera. Pero inducido por fármacos. Entonces es difícil al final saber si esto realmente es un síntoma negativo o si es por la medicación que estás tomando. Pero aquí lo que nos comenta Stahl, entre otras cosas, es que son importantes los síntomas negativos, es importante tenerlos en cuenta, fundamentalmente por dos primeras razones, que es lo que comento aquí. Una, porque ver que están profundizando en su deterioro los síntomas negativos de consulta a consulta, puede darte una idea de que se acerca un brote.
que se está exacerbando, ¿no? Un pródromo empieza, o sea, el pródromo que es antes de tener el brote, los avisos de que voy a tener un brote, que es el pródromo, parece que cursan con una exacerbación de los síntomas negativos. Entonces, es una buena cosa. Y luego que entre episodio psicótico y episodio psicótico, lo que vulgarmente se dice entre brote y brote, pueden persistir los síntomas negativos y esos síntomas negativos pueden dificultar la mejoría del paciente precisamente porque no te relacionas, quiero decir, pierdes capacidad de sanación, incluso tú mismo, precisamente porque sigues manteniendo un deterioro en las capacidades afectivas, en las capacidades cognitivas, en las capacidades de relación que hace que sea más difícil que entres en mejoría, ¿no? En esquizofrenia, otra cosa que diferenciaban, que mencionan aquí, que antes no decían, es que se diferencia la psicosis que puedas tener, que sea por demencia o sea por esquizofrenia, puesto que en demencia, las demencias suelen estar acompañadas de un deterioro de la memoria a corto plazo, que es lo que ponemos aquí. Y sin embargo, en esquizofrenia la memoria a corto plazo no tiene por qué estar afectada en absoluto. O sea, es un punto de diferencia interesante. Aunque la psicosis, como tal, hay que tratarla siempre, sea por demencia, sea por esquizofrenia, sea en un trastorno bipolar o sea por lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, por un problema físico que tengas o lo que sea. Otra de las cosas que comentaban es que los síntomas afectivos, o sea, cuando hace una distinción entre síntomas negativos generales y algunos que pueden ser con un contenido afectivo, síntomas afectivos, síntomas cognitivos. Está por ahí en una página en la que te dibuja un cerebro. No, no es un cerebro, es como un puzzle con 5 piezas. Pero al mismo tiempo lo que comenta es que es difícil, y muchas veces es muy difícil, llegar a distinguir entre síntomas afectivos, síntomas cognitivos, síntomas negativos como tal de la psicosis, ¿no? Entonces no es tan importante en sí. Joder, es una muestra. Ahí estábamos en la 144, 122, 145, 144, sí, esta es. Ahí está, ¿veis? Entre síntomas negativos y síntomas positivos los normales y luego algunos síntomas afectivos, síntomas agresivos y síntomas cognitivos. Y el mismo Stahl dice que es complicado llegar a distinguirlos unos de otros, ¿no? La cuestión es que es importante también mejorar los síntomas negativos y los síntomas afectivos y que no es raro que haya una comorbilidad en un paciente que tenga esquizofrenia y además tenga un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad y que conviene tratarlo todo. Lo que comenta ahora Stahl es que se ve que la evidencia lo que habla es que hay que tratar todo. Entre otras cosas, es importante tratarlo porque el 5% de los pacientes con esquizofrenia acaba suicidándose. Y que el suicidio suele ir antepuesto de una depresión como tal, ¿no? Entonces, si evitas esa depresión, evitas o tratas de alguna manera la depresión, reduces el riesgo de suicidio en el paciente esquizofrénico, que es bastante elevado con respecto a la población normal. Con lo cual, aquí lo que quería poner es añadir fármacos específicos, pero la ES de mi ordenador va muy mal y de vez en cuando no me marca y no me doy cuenta. Aquí ponía específico, ¿vale? De específico. Importante tratarlos por el riesgo de suicidio y que a veces es necesario añadir fármacos específicos, es decir, añadir un antidepresivo a un antipsicótico. Para tratar, en concreto, lo que son esos síntomas afectivos y esos síntomas depresivos. ¿Alguno de estos productos es adictivo? ¿Genera adicción? Pregunto. ¿De cuáles? De los que son propios para tratar la esquizofrenia. Yo creo que te generan tantos problemas en sí que la adicción... No. Adicción no suelen... A ver, directamente no. Por ejemplo, las benzodiazepinas que se pueden utilizar... Una persona que tiene alguna fruta y le dieron y todos a letra grande ponían el consumo prolongado genera adicción. Alta adicción. Pero eso suelen ser las benzodiazepinas, son las que tienen un riesgo bastante elevado de generar adicción, sí. El famoso, pero que son medicinas que toman gran parte de la población española, ¿eh? O sea, el lorazepam, el diazepam no es tan raro que lo esté tomando la gente y no debería tomarse durante bastante, o sea, debe tomarse son muy eficaces
En agudo, a un corto plazo, son unos buenos relajantes, incluso relajantes musculares. También se utilizan si tienes una contractura o lo que sea, también te pueden dar un diazepam en un momento dado para aliviar, porque también es relajante muscular, pero tienen el riesgo de tomar prolongadamente porque generan adicción. Otra cosa, como si fuesen chucherías. Sí, pero a ver, porque el concepto droga es un concepto social. ¿De acuerdo? Entonces, yo recuerdo perfectamente a mi mujer con sus compañeras que íbamos al tanatorio a no sé quién que se había muerto. Íbamos a ir al tanatorio y le dicen que... Y le empiezan a sacar compañeras suyas un montón de pastillas para que se lleve. Y esto te ven fumando un porro y serás un drogadicto. Pero esto es lo más normal, ¿no? O sea, dar ansiolíticos como si fuese... Pues no, señores, si vas al tanatorio, lo normal es que te encuentres mal. Y lo normal es que tengas un ánimo deprimido. Y lo normal es que es lo suyo. Y en ese caso es adaptativo, no es antiadaptativo. ¿Vale? Que tenemos una idea de que tenemos que ir toda la vida, pues eso, si hace un poquito de frío ponemos calefacción, si hace un poquito de calor ponemos aire acondicionado. Y con el estado de ánimo igual, tenemos siempre que tener un estado químico perfecto porque en cuanto tal tienes que... Pues no, la vida va dando sus bamboleos y sus subidas y sus bajadas. Y eso no es, eso es lo que os comentaba antes de patologizar lo que no es patologizable. O sea, si coño, si te han echado del trabajo, pues lógico que te sientas una mierda y que estés tal. La cosa es que luego eso se prolongue en el tiempo, no salgas de ahí, no seas capaz de tal, ahí ya, pues vamos a echarte una mano desde el punto de vista de terapia psicológica. Pero, vamos, que vayas al tanatorio y a la gente le parezca natural darte el lorazepam para que se lo lleves y se lo des a alguien, yo es que alucino. Pero esa es la mentalidad que tenemos aquí. Esa es la realidad que nos encontramos. Las benzodiazepinas suelen ser bastante adictivas. Otra cosa es, fíjate que hay muchas medicaciones, sobre todo de estas, que cuando se retiren se tienen que retirar poquito a poco, que hay que hacer una descontinuación del tratamiento que se dice, ir rebajando poquito a poco para evitar efectos de rebote. Porque altera tanto tu homeostasis, por así decirlo, que evidentemente efectos de rebote. Sobre todo aquellos que tienen un buen componente, por ejemplo, antimuscarínico o antiadrenérgico, como veremos en algunos casos, en los que el riesgo, por ejemplo, de tener una subida de tensión por dejar de tomar ese medicamento que afectaba a la neurotransmisión adrenérgica en ese momento, pues hace que tengas que dejar de tomarlas poquito a poco para no tener un brote ahí, ¿no? Imagínate tú, si a ti ese medicamento lo que te está haciendo es bajarte la tensión, ¿de acuerdo? Tu cuerpo se adapta a las circunstancias y antes de que te tomes esto, para llegar aquí, si esto en realidad te lo hubiese bajado hasta aquí, y está aquí en este momento y te lo hubiese bajado aquí, tu cuerpo se habitúa, se da cuenta de que sabe cuándo vas a llegar a tomar, si eres regular en las tomas y tal, y justo antes de que te tomes la medicación sueles tener un pico de subida, para que luego cuando te lo tomes no te baje hasta el fondo, sino que te baje solamente hasta un punto intermedio, que es lo que quieres. O sea, que esas alteraciones se producen. Si de repente no lo tomas, pues claro, tienes esa subida de tensión, no tiene el bajón que estaba esperando tu cuerpo, ¿no? Que a lo que se había acostumbrado. Otra cosa es eso, otra cosa es que tengas que no puedas dejar bruscamente de tomar alguna de estas medicaciones, que en muchas de ellas ocurre, porque tienes que irlo tomando por evitar efectos rebote. Una cuestión a tener en cuenta es el tema de la agresividad que nos comentaban. ¿Qué comenta Stahl? En esta edición trata la agresividad mucho menos de lo que trataba en la anterior y todo lo que comentaba en las anteriores, pero reduciendo, es importante que distingamos. Primero lo que dice es que la mayoría de los esquizofrénicos no son violentos. O sea, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Para, pues eso, desestigmatizar a esta población como el riesgo que tiene. Sí es cierto que durante un brote, pues en esa exacerbación que tienes puede haber una cierta violencia. Lo que comentan es eso, que la violencia, aunque hace un estudio, si leéis toda la parte que te habla de violencia, sobre todo te cuenta cuál es la realidad en Estados Unidos, sobre todo a nivel penitenciario, porque claro, hay una población reclusa en Estados Unidos con psicosis que flipas. O sea, lo de Estados Unidos con la población reclusa es para echarlo de comer aparte. Y entonces, claro, hay mucha gente que, claro, no son condiciones normales. La población reclusa no tiene las mismas posibilidades que el resto y entonces ahí es mucho más fácil que determinadas conductas se den, igual que las conductas de adicción a sustancias en un entorno carcelario se dan muchísimo más que en un entorno no carcelario. Es decir, es que ahí y ya es un entorno en sí violento, con lo cual es fácil que se genere violencia en un entorno que ya es violento.
en sí, como es el entorno carcelario, ¿no? Aún así, habla de que en el caso de que pueda haber un componente de violencia en la psicosis, que habría que distinguir entre 3 grandes grupos. Fijaos, aquí que comentaban que la inmensa mayoría aquí hablaban de la población reclusa, pero vamos, más del 50% de los casos de violencia, esa violencia podría considerarse impulsiva. Impulsiva, mirad en el gráfico que tenéis en la página 147. Divide en 3 grupos, de 3 tipos de agresividad, en función de qué es lo que causa esa agresividad, ¿no? Entonces, tendría una agresividad psicótica, que es en torno al 18%, al 17% de los casos, según comenta Stahl. Una violencia impulsiva, que es esta que comento yo, que además es reactiva, que estamos hablando de la inmensa mayoría, más de la mitad de los brotes que cursan con violencia. Ese tipo de violencia diríamos que es una violencia psicótica, impulsiva, es decir, reactiva, respondes a la agresión, por así decir, ¿no? Te sientes atacado y simplemente respondes. Estás como muy sensible y saltas por todo. Esa es la idea. Y luego hay una mínima, o una menos, menos que la impulsiva, pero más que la psicótica, que dice en entornos carcelarios, que sería la que llama organizada. Organizada o, como he puesto yo aquí, psicopático. No confundir psicosis y psicopatía. ¿De acuerdo? Psicopatía exige una pérdida de capacidad de empatía, ¿de acuerdo? Y entonces un desapego es el típico asesino en serie de las películas americanas, que es más frío, que manda a hacer encargo y que le da exactamente igual y planifica todo y no sé qué y no sé cuánto, si no siente y se carga a uno a lo bestia, que está salpicando la sangre y está disfrutando. Esto es lo que hablamos. Eso es. No, es que no tiene una afectación emocional. Lo que habla Stahl es que tanto la psicótica, digamos que es aquella que tiene relación, es una violencia acorde a tus síntomas psicóticos, a los síntomas positivos, acorde con los delirios y las alucinaciones. Es decir, la amiga mía que vino con un brote, pues al día siguiente me tiré 3 horas de reloj hablando con ella por teléfonos que estaban colgados en la pared en aquel momento. Es decir, no estamos hablando, no existían, no eran móviles. En la pared de mi cocina tenía allí el teléfono y estuve hablando con ella durante 3 horas apaciguándola, porque estaba empeñada en que mi mujer le había metido, el día anterior, que había venido a mi casa con la niña y le había metido una bomba por el culito a la niña. Eso era lo que planteaba, ¿no? Entonces, vosotros imaginaos, si tú piensas que te están metiendo una bomba a tu hija, pues evidentemente es un tipo de violencia. Si tú eres violento en ese caso, es una violencia psicótica, no psicopática, sino psicótica. Es decir, yo estoy respondiendo porque soy una víctima, porque me estáis atacando y tengo que responder, ¿no? Si creo que, como la pasaba, la niña llevaba 15 días sin ir a clase, porque la conserje del colegio, el último día que la llevó al cole, le hizo saber, que hacía saber, no le hacía, le hizo saber que le iba a entregar la cabeza de su hija en una bandeja de plata. Entonces, claro, pues si piensas que vas a dejar a la niña en el colegio y que la van a cortar la cabeza, pues imagínate, ¿no? Cómo es. Entonces, ese es el tipo de violencia psicótica. La violencia acorde con los delirios de persecución, sobre todo, que tú estás sintiendo. Esa es la idea, ¿no? Y la reactiva es por ese estado alterado que tienes y porque estás mucho más susceptible y saltas más fácilmente. Digamos que dice Stahl que tanto la violencia impulsiva como la violencia psicótica habla de que son de sangre caliente. Es decir, hay un componente emocional detrás. Está alterado tu percepción emocional y te sientes, o sea, que actúas, pero no actúas fríamente, actúas, en el caso de la impulsiva, reaccionas ante lo que consideras un ataque y en el caso de la psicótica, pues es que estás en un estado tan alterado que es lógica tu conducta, pero con un componente emocional, es decir, lo pasas mal, estás sufriendo. En la psicopática estamos hablando de no, es una violencia instrumental. Es una violencia que tú utilizas para conseguir tus fines, los que sean, ¿de acuerdo? Entonces es una violencia, digamos, que estás utilizando la violencia como un mecanismo, pero habla Stahl de que es una violencia de sangre fría. O sea, que no te afecta, que te da igual, o sea, lo que le pase a la otra persona por ese componente psicopático de pérdida de empatía, ¿no? No tienes un componente, por lo tanto, afectivo. Es importante esto porque, fijaos, las de sangre caliente suelen funcionar bien, aunque la reactiva o impulsiva
no tiene por qué, no hay mucha evidencia de que dependa de esté la dopamina, un exceso de dopamina, que es lo que bloquean los antipsicóticos más clásicos y la mayoría. Lo que parece que no hay mucha evidencia de que esté la dopamina ahí detrás. Evidentemente la psicótica sí, puesto que si reduces delirios y alucinaciones, reduces también la violencia asociada a esta. Ahora te digo, Javier, pero tanto la psicótica como la impulsiva suelen responder bien al tratamiento, un tratamiento adecuado que frene el brote psicótico de antipsicóticos, ¿de acuerdo? Pero la organizada no. Y la organizada en la anterior edición de lo que hablaba es que en empresa organizada es que poco se puede hacer ante esa violencia instrumental, pues son medidas coercitivas y aislamiento y vamos a protegernos de él. Esa es la idea. ¿Me decías? La coercitiva puede ser similar a la que tenemos cualquier persona en un estado no alterado de conciencia. ¿La reactiva? Sí, pero exagerada. Yo estoy aquí, resulta que soy normal, que cada uno va a pegar, no sé, yo me lanzo. Claro, pero depende, o sea, digamos que esta gente está como muy susceptible cuando estás... Claro, que la patología facilita la susceptibilidad. El que te sientas más a toque de lo normal, el que si se meten contigo, pues las bromas te las tomes a mal, pues eso, estás como de mala leche. Estás que reaccionas más fácilmente. Pero lo que es interesante aquí es que la medicación no suele funcionar bien en absoluto con la psicopática. Es más, es que no sirve de nada, porque la causa no es tu psicosis, no es en sí la psicosis directamente, sino que no es porque estés sintiéndote atacado, no es porque pienses que el mundo está contra ti, no es porque pienses que el otro es tu enemigo, no es porque sientas pues eso, lo que podemos decir en las otras. Sin embargo, hablan en la impulsiva, que a veces también es muy eficaz la terapia de conducta, ¿no? La terapia de conducta que haga, pues destinada a que aprendas que lo que estás interpretando como una amenaza en realidad no lo es, ¿sabes? Y relajes tu nivel de alerta y de reactividad. Comenta que es bastante interesante. Ya está, recordar esos dos puntos, sobre todo de la diferencia entre los tres tipos o entre qué grupo, qué tipo de violencia puede ser la que esté manifestando tu paciente a la hora de tratarlo. Si es psicopática, poca solución hay desde la psicofarmacología o desde la psicoterapia, y las otras dos, sin embargo, la psicótica evidentemente responde muy bien al tratamiento, si está bien medicado, pues lo normal es que o has adquirido tolerancia y por eso ahora tienes, y con aumentarte un poquito la dosis se te reduce. Es decir, si estás bien medicado, se reduce muchísimo las otras dos brotes de violencia, y la terapia de conducta es bastante importante o interesante para tratar la impulsiva. Ahora bien, si es en un entorno carcelario como teníamos, pues es que no es lo mejor. No es el mejor entorno, ni el entorno menos hostil, ni para poder trabajar con esa persona desde ese lado, ¿no? Lo último que comentan con respecto a la esquizofrenia casi es que empiezan a hablar de cuál es la causa de la esquizofrenia. Entonces, bueno, pues parece que siempre está la famosa dicotomía entre nature y nurture, ¿no? Si es la genética, si hay un factor genético claro, o si es la crianza, el ambiente en el que estés quienes lo provocan, y como en todo, siempre hay una interacción genes-ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice Stahl realmente es que hay muchos genes que pueden estar implicados, hay muchos genes que pueden estar implicados en este trastorno, pero que habla, y me parece interesante con el relato que hace, de que debe haber una conspiración entre muchos de estos genes y además entre estos genes y el ambiente. Pero que toda la carga genética que puedas tener no llega a determinar ni siquiera que vayas a tener un brote. Y eso lo demuestran, entre otras cosas, gemelos homocigóticos, monocigóticos, que uno tiene psicosis y otro no tiene, ¿vale? Uno puede tener esquizofrenia y otro no tenerla. De manera que hay una interacción, como digo, es una conspiración entre un montón de genes y el ambiente. Sí. Yo, en realidad, digamos, pongo en duda esa afirmación de que se debe al riesgo de enfermedad y no a la enfermedad. Y como ejemplo, digamos, el trastorno de la conducta alimentaria.
digamos, si dices que se hereda el riesgo de enfermedad, pero no se hereda la enfermedad, entonces cuando la enfermedad se manifiesta es porque el ambiente te lo está causando. Pero eso significa que cuando tú te estás criando en un entorno de familia, el ambiente es tu familia, tus amigos. Por lo tanto, la causa, digamos, de tu brote, digamos, de esquizofrenia, es la familia, es el ambiente, es eso. Yo esa derivada segunda de que yo tengo el riesgo, pero en casos se me manifiesta y en casos no, y es el ambiente lo que determina si de repente lo expreso o no lo expreso, lo pondría como cierta, es que digamos, yo creo... la culpabilidad, digamos. No, a ver. Primero, buscar culpabilidades no es lo suyo, sino que estamos buscando la causa. ¿Qué es lo que causa? Lo que hay evidencia es que hay un factor genético que influye, pero el factor genético no determina. Es decir, los genes no determinan. En la inmensa mayoría de los casos, quitando algunas alteraciones muy claras, con un componente genético claro que puedes tenerlo, pero en los casos de trastornos mentales, que son complejos y por lo tanto pues con muchas aristas, no es sencillo encontrar una causa clara que directamente sea esto lo que provoca todo lo que tengas a posteriori, ¿no? Entonces, lo que dice que sí generas una predisposición, es decir, tú puedes tener, como te están comentando aquí, ¿no? Mira la cantidad de genes que habla. Hablaba de genes que regulan la neuroplasticidad, que regulan la condición, que regulan la neurotoxicidad en la psicosis, la vulnerabilidad por estrés, la sinaptogénesis, síntomas, sistemas de neurotransmisión que pueden estar afectados. Es decir, hay algunos que te predisponen más fácilmente ante unos eventos. Lo que dice es que el ambiente, por así decir, si tú tienes la previa, la predisposición, que es lo que se hereda, a tener esa enfermedad, y hay algo, un evento vital que hace que se provoque, es decir, los argentinos dirían que el ambiente lo gatilla, ¿sabes? Que es que lo dispara en ese momento. Tú tienes esa posibilidad, pero no tiene por qué manifestarse. Ahora bien, los factores de riesgo, es decir, que se ve que hay determinados eventos vitales que son necesarios porque hay, lo que te digo, si tienes dos gemelos que son monocigóticos, que son clones genéticos, al fin y al cabo, si uno lo padece, lo debería padecer el otro si fuese completamente debido a genes. Pero esa interacción genes-ambiente no significa, fíjate, el ambiente... es que no es el ambiente, quiero decir, todo lo que no sea los genes al final es cuestión ambiental. Pero esa cuestión ambiental pueden ser relacionales en el ser humano, además de relacionales pueden ser físicas, puede ser una enfermedad que hayas tenido en un momento dado que te haga más vulnerable a algo, puede ser hábitos de vida que tengas, pueden ser elementos tóxicos que tomes en un momento dado, ¿sabes? Porque la genética también te habla aquí, que es importante, de cómo hay determinados genes que tú... Porque los genes, tú tienes una genética, de acuerdo a la que sea, pero esos genes no siempre se están expresando, eso lo tenemos claro, ¿no? Hay determinados genes que en determinados momentos se tienen que expresar y en determinados momentos se tienen que silenciar. Que se expresen unos genes cuando no deben expresarse o se silencien unos genes cuando tendrían que expresarse, causa problemas. Causa problemas. Y la epigenética también influye en esto. O sea, sabemos que ya sabéis todos vosotros que hay marcas químicas que se van poniendo por el transcurso de la vida y por tu exposición al ambiente que van facilitando o dificultando con esas marcas químicas que se colocan en el ADN y en las histonas que facilitan o dificultan la transcripción de determinados genes y por lo tanto la expresión de esos genes. O sea que si tú imagínate que yo tuviese que tener 5 genes tocaos, mutados, por así decir, para padecer la esquizofrenia y realmente he heredado 4, a lo mejor el quinto, la epigenética, que es interacción del ambiente con mi genoma, me silencia eso y funcionalmente es como si tuviese ese gen que se ha mutado, ¿entiendes? Porque en ese momento no está funcionando como debe. O sea que la realidad, el pensar la genética y el ambiente como algo separado no es tan simple. Dime. Me parece un tema súper interesante. Claro. No se han estudiado muchas cosas, ¿eh? Sí. Creo que la incidencia del ambiente y la epigenética que fija unos marcadores en las neuronas y en las gestiones, que ahí la duda es si trasciende a la siguiente generación. Pues que trascienda... Te cuento. No. La epigenética puede traspasarse a la siguiente generación celular siempre. O sea, sí, porque tú date cuenta que esa marca epigenética, por ejemplo,
la piel de los fumadores por el tabaco va colocando marcas epigenéticas y eso hace que vayas teniendo más manchas en la piel, eso es así por marcas epigenéticas. No es que te esté mutando, que a lo mejor sí, pero sin que llegue a mutar, simplemente por esa marca epigenética que vas teniendo, por ejemplo, porque el tabaco va colocando marcas epigenéticas y el envejecimiento también va colocando marcas epigenéticas. Una buena alimentación, una mala alimentación, un día que te deshidratas, otro día que tienes una gastroenteritis que no sé qué. Todo esto, toda la vida, te va marcando y va facilitando o dificultando que se expresen determinados genes, ¿no? O sea, esa es la importancia de la epigenética como un factor que es un guiño lamarckiano al fin y al cabo. Si esa mutación o esa alteración epigenética, si tú tienes una mutación, por lo que sea, porque los rayos X de la última radiografía me han afectado y me han provocado una mutación. Si esa mutación se produce en una célula somática de tu cuerpo, pasará a la siguiente generación de células de tu cuerpo, ¿vale? La piel se renueva. En la siguiente generación de piel pasará esa marca epigenética a la siguiente generación o esa mutación a la siguiente. Pero si es una mutación o una marca epigenética en células germinales, sí puede pasar a la siguiente generación. Interesante reflexión. Sí puede pasar, pero en células germinales. Es decir, si esa mutación o la marca epigenética se produce en mi espermatogonia, a la hora de formar mi esperma, eso sí pasará a la siguiente generación. Pero si se produce en mi piel y mi espermatogonia sigue normal, no tiene ningún problema. Esa es la dificultad. Eso es así, eso se sabe que es así. Con respecto a esto quería comentaros porque había en la página 150, mirad que comentan, que están hablando de la interacción entre genes y ambientes, hablaban de crear una puntuación de riesgo poligénico en cuanto a un número que hablan de más de 100 genes que se sabe que pueden tener determinada implicación. Pero aún así decía, incluso con esa simplificación, la contribución conocida de todos los genes de riesgo sumados, solo tienen una parte del riesgo, solo confieren una parte del riesgo de esquizofrenia. ¿Qué comprende el riesgo restante? Dice, la esquizofrenia son varios factores de estrés ambiental. Concretamente, el consumo de cannabis, te está comentando. Riesgos de estrés que se sabe que tienen relación, que provocan un estrés ambiental y que tienen relación con el brote psicótico. Te hablaba del consumo de cannabis, de las experiencias emocionalmente traumáticas, como la adversidad en la primera infancia, el acoso escolar, los acontecimientos obstétricos. O sea, fíjate, te están hablando con un factor de estrés ambiental, un acontecimiento obstétrico. Acontecimiento obstétrico que te crees embarazada. El parto. Que tengas un mal parto, un mal embarazo. Es decir, muchas otras cosas que puedes tener. Violencia obstétrica, sí, pero quiero decir que fíjate tú lo que estamos hablando, que hay muchas cosas que pueden ser un factor ambiental que otros no los consideraríamos un factor ambiental, pero si tienes determinada debilidad, en tu caso puede ser el factor desencadenante, ¿no? Puede ayudar a confabular con esa carga genética para que al final se desarrolle una psicosis. Pero quiero comentaros otras que me llaman más la atención. Dice, la privación del sueño, eso es evidente, la privación del sueño genera, es fácil que te des, ya te digo yo que, por ejemplo, en este documental de Diálogo Abierto siempre hablaban de que era muy habitual ante el primer brote, pues que lleven 3 o 4 semanas sin dormir casi. Entonces, problemas de sueño es bastante habitual. Te dice, ser emigrante, viene como factor de estrés, ser emigrante, ¿no? Fijaos lo que estamos diciendo. O sea, como un factor ambiental de estrés, ser emigrante. Y estudiante de la UNED. Estudiante de la UNED no lo ponen, pero deberían ponerlo. Sí. Dice, y otros. Te dice, la incidencia de psicosis es mayor en las ciudades con muchos inmigrantes. En una de esas ciudades, Londres, la incidencia de la psicosis se reduce en 1/3 si se excluyen a los inmigrantes y a sus hijos. ¿Eso qué significa? ¿Que emigra el que es psicótico? No. Eso significa que la vida es tan complicada comparado con la población nativa, algún inmigrante, que tiene una mayor carga de estrés ambiental. Claro, todo, la falta de apoyo social, es decir, somos un ser social. No hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Con lo cual, si tienes tu red de apoyo emocional estable, pues ese es un factor que va a ser atenuante ante cualquier riesgo que tengas de padecer, no solo psicosis, sino cualquier otra enfermedad mental. O sea, el apoyo social cada vez se sabe que es más importante para el bienestar del individuo, ¿no? Pero te dice esto, y te dicen también,
El tema del cannabis te dice, si nadie fumara cannabis de alta potencia, se evitaría... ¿Y esto por qué me suena ahora? Otra vez, el Teams. ¿Pero por qué me sale en el Teams? Que yo no estoy en Teams. ¿Y por qué lo tengo activo? Es que se abre automáticamente, porque tú antes le he hecho así y debería cerrarse así, ¿no? Es que está preparado para la siguiente. Está preparado para la siguiente clase, sí. Comentaba, aquí hablan de que todos los casos de psicosis de primer episodio en Europa, un 12% se reducirían, dice, si no hubiese cannabis. No voy a hacer caso a esos sonidos. A ver, la realidad del cannabis es muy distinta, quiero decir, y muy diversa, muy compleja también. El cannabis, sí, el cannabis es una planta que lleva utilizándose miles de años con fines recreativos, con fines terapéuticos, con fines religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Miles de años. Es una planta que tiene una seguridad farmacológica asombrosa, de las que más. O sea, nadie ha muerto por sobredosis de cannabis en el mundo, nunca, en los miles de años que lleva utilizándose. ¿De acuerdo? Cosa que no se puede decir de la inmensa mayoría de los fármacos que tienen un efecto psicoactivo. Pero tiene más de 150, ahora mismo conocemos 150 cannabinoides, pero hay más todavía. ¿De acuerdo? Entonces sabemos que el principal elemento psicoactivo del cannabis es el THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol. Pero también hay otros, entre otros el CBD, que cada vez está teniendo un apoyo últimamente y una difusión importante. El CBD, que es el cannabidiol, ¿vale? Pero hay otros también, el cannabinol, hay otros muchos componentes del cannabis. Parece ser, fíjate que el THC es el principal componente psicoactivo. Una planta bien balanceada con porcentajes de THC y cannabidiol bien balanceados suelen ser bastante más inocuas. Suelen facilitar más el brote de cualquier tipo, incluso que te dé un mal viaje, una paranoia, de sentir que todo el mundo se mete contigo, etcétera, etcétera, si tiene mucha carga de THC y muy poca de CBD, ¿vale? Pero es más complejo, no es tan simple. Y eso sabemos lo que sabemos y ya te digo yo que actúan sobre el CB1, que es el principal receptor de cannabinoides en el sistema nervioso central, en el sistema inmune es el CB2, pero también está sobre los TRV, los TRPV, sobre, parece que actúa también sobre el GPR55, es decir, que hay otros sistemas de neurotransmisión, hay otros receptores que no son propios del sistema cannabinoide donde también actúa. Y depende de qué combinación de cannabinoides, de qué manera, de qué tal, y luego hay efectos duales. O sea, fíjate, si el GPR55, por ejemplo, es un receptor que ambos son metabotrópicos. ¿Os acordáis de lo que era un receptor metabotrópico, no? El CB1 inactiva la vía de la adenilatoxiclasa, no sé qué. El GPR55 hace exactamente lo contrario. Tú imagínate que en la misma neurona que muchas veces se dan, se expresa tanto el CB1 como el GPR55. ¿De acuerdo? En los dos. Cuando el CB1 se activa, la neurona se inhibe su neurotransmisión. Cuando el GPR55, al final se hace lo contrario. La neurona se activa. ¿De acuerdo? Con lo que sea. Si esa neurona es GABAérgica, el resultado será, cuando se activa, que frene el circuito. Si esa neurona es glutamatérgica, el resultado será que active el circuito. Quedémonos con eso. ¿De acuerdo? Pero imagínate, en una misma neurona, tú empiezas a tomar, resulta que los cannabinoides, ni siquiera los endocannabinoides, pero los fitocannabinoides, los que tomas tú de la planta, no tienen la misma afinidad por los dos receptores. Se sabe que se unen a los dos, pero tienen más afinidad por el CB1 que por el GPR55. Esto sirve para que entendáis cómo funcionan también todos los fármacos estos, ¿eh? Porque esa afinidad distinta también determinan muchas de las consecuencias que generan, ¿no? Entonces, cuando tú tomas una dosis baja, solamente se une a los que tienen mayor afinidad, que son al CB1. Entonces, tiene unos efectos a dosis bajas y cuando tiene un efecto a dosis altas ya empieza a acoplarse también al GPR55 porque tiene menos afinidad por el GPR55. Entonces, cuando tú empiezas a tener una dosis a dosis bajas, va subiendo el efecto. Cuando pasas de determinada dosis, resulta que el efecto es el contrario. Aumentas la dosis y vas teniendo un efecto contrario. ¿Por qué? Porque empiezas a funcionar más, a activar los otros receptores que generan el efecto contrario.
Y entonces aumentar la dosis hasta determinado momento, sí, pero en cuanto empiezas a activar también al otro receptor con una dosis mayor, que solamente se une a él cuando hay mucha concentración, pues resulta que aumentar la dosis es justo el efecto contrario al esperado. Y eso ocurre en muchos fármacos que te van a decir, se han visto efectos paradójicos que funcionan a dosis altas de una manera y a dosis bajas de otra manera. ¿Entendéis cómo pueden funcionar esos efectos? Porque al final está actuando sobre distintos receptores y con los otros receptores que se activan más tarde y con los que tienen menos afinidad, el efecto es el contrario al que se tenía cuando se unía solamente a los que tenían más actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una posible complicación. El CBD, al final, en muchos casos, tiene efectos contrarios a los que provoca el THC en algunos. Pero, digamos que es que se contrabalancea. Sí, se sabe que no provoca euforia ni el CBD. O sea, que la gente que... A ver, de lo que estamos hablando, de aquí, en la vulnerabilidad que te comenta, de que los números si se reducen, si en Ámsterdam hasta el 50% menos y tal, todos los estudios de peligrosidad y de facilidad de provocar un brote psicótico de los cannabinoides, que sí que hay una relación, ¿de acuerdo? Si eliminas a los adolescentes de la ecuación, se reduce escandalosamente. Porque sí parece que eres mucho más vulnerable a esos efectos psicogénicos, de lo que sea, ¿de acuerdo? De generar algo en el cerebro como tal, en la psique, que en la etapa en la que todavía estás, por así decir, en pleno desarrollo. Porque afecta al desarrollo en sí, pero luego como tal. Quiero decir que esto no te lo dices tal, por lo tanto eso no lo pongáis si te lo ponen en un examen. Eso te lo digo yo, que lo conozco. Y ahí, si queréis saber exactamente... ¿Fumamos o no? ¿Eh? ¿Fumamos o no? Perdón, por favor. Ya cada uno que haga lo que quiera. Además, no tienes por qué fumar, ¿eh? También se pueden vaporizar, que es bastante menos dañino. CBD sublingual, porque si te pones unas gotitas de lo que sea, de una tintura o de... Porque para que sean psicoactivos... Sí, sí. Que con el CBD le ha ido de maravilla. Claro, con la medicación de tal cual, nada absolutamente a los efectos secundarios y tal, y el CBD le va a dar lujo. Y yo conozco gente que le va muy bien incluso la marihuana, pero vamos, quiero decir que cada uno, o sea, que las cosas tienen sus caras y sus cruces, y a cada uno le afecta de una determinada manera. Sí, pero el tabaco, a ver, el tabaco tiene un componente procognitivo, evidentemente, porque los receptores nicotínicos son de acetilcolina y ya tenéis que tener aquí que subir el tono colinérgico, al fin y al cabo tiene un efecto procognitivo, ¿de acuerdo? Pero el tabaco la nicotina es realmente muy jodida. Y de lo peor que puede tener el cannabis, los mayores riesgos para la salud es cuando se fuma. Es el quemarlo y todo, y el benceno y las mierdas que te metes por meterte humo en los pulmones. ¿De acuerdo? Si en vez de humo en los pulmones lo vaporizas, no tiene nada que ver. Los riesgos para tu salud son muchísimo menores. De todas formas, entiendo que el consumo de drogas en esquizofrenia puede ser al mismo tiempo un disparador y puede ser también, digamos, como consecuencia de la sí, de hecho te lo comentan. Sí, se llama patología dual, que es tener esquizofrenia y abuso de sustancias. Y es bastante habitual porque, entre otras cosas, fíjate, ese abuso de sustancias que al final, todas las sustancias que tienen un componente adictivo tienen que activar la vía mesolímbica, por lo menos en la parte que tiene conexión con la recompensa, con el circuito de recompensa, que sabemos que está apaciguado aquí, aunque la parte mesolímbica que está detrás de los delirios y alucinaciones parece que hay un exceso de dopamina, sin embargo, habrá una rama que esté implicada en que me apetezca, en que disfrute, en que la vía de recompensa. Al final, cuando tú tomas una droga, la tomas porque te gusta, a que sea, porque te provoca un efecto euforizante, que al fin y al cabo va a esa vía de recompensa. Y es una forma de automedicarse ante o bien los síntomas negativos que tengo de la esquizofrenia o bien los síntomas negativos secundarios derivados de la medicación, que hace bueno, pues que con esta alteración química consigo lo que de otra manera no consigo porque tengo apaciguada esa vía. ¿Entendemos? O sea, que a veces sí que hay detrás una automedicación.
intuitiva del paciente precisamente para paliar esos efectos tan limitantes como es la neurolepsis provocada por fármacos. Una pregunta. Ahora que hablamos de receptores, en la 160 hay una figura, la 5.1, Sí. que dice 5HT2A en mayúscula, Sí. y el 2A lo saca fuera de paréntesis. Y luego ahí pone 5HT2A en minúscula y en paréntesis. ¿Cómo? ¿Dónde? Figura 5.1 de la 160. Sí. Abajo, sí. Lo que te digo, te pone que serotonina 5HT2A en mayúscula y separado, y luego 5HT2A en minúscula y dentro. ¿Cuál es la diferencia entre un receptor y otro? ¿Es lo mismo o es un fallo? Yo creo que es un fallo. Claro, porque si te fijas eso, lo pone juntos, después separado, y uno en mayúscula y otro no. Sí, por eso te digo, yo creo que son de los fallos estos de la edición que te digo que conviene que te la compres 6 meses después. Pero llega a pensar que es otro receptor diferente. No, vamos a verlo, no. 100 páginas, 160. Sí, pero lo pone en el pie de foto, en el pie de figura. No te lo está poniendo en el este, ¿no? Bueno, atendedme un momento. Vamos a acelerar esto un poco que nos estamos quedando muy atrás. Mirad, aparte de lo que veíamos. Ahora, esto. Adrián, fármacos para la psicosis. Esto es lo que, como no tengo la versión nueva, no he puesto esa figura, si no hubiese puesto esa figura. Esto lo que quiere decir es esto, es decir, para la psicosis, con todo lo que sabemos ahora mismo, sabemos que existen todos estos mecanismos de acción que paran los brotes psicóticos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos fundamentalmente, y los primeros que salieron eran los antagonistas D2. ¿De acuerdo? Entonces, a los que... Fíjate que aquí, aunque en el principio del tema 5 te está contando y te está diciendo continuamente es tal, que ya ahora no vamos a hablar de antipsicóticos, sino que vamos a hablar de fármacos que se utilizan y vamos a nombrarlos por su mecanismo. Aunque esto hablan, y esto te comentan en esta nueva edición, si miráis las orientaciones de estudio que vienen en la página de la asignatura y tal, todavía el equipo docente aquí sigue utilizando la misma terminología de antipsicóticos convencionales, antipsicóticos atípicos, porque todavía no has llegado a adaptarte a esto que está comentando, ¿no? Aquí te dice que no debería hacerse, pero al final es equivalente y en el texto de vez en cuando se les olvida y te vuelven a mencionar los convencionales o te vuelven a mencionar. Para entendernos, lo que en unos casos se habla de antipsicóticos convencionales, los primeros que salieron son los antagonistas D2. ¿De acuerdo? Aquellos que iban solamente aquí, aquellos que salieron porque vieron que aquellas drogas que actuaban sobre el sistema dopaminérgico con los receptores D2, afectando a los receptores D2 indirectamente, como la cocaína o las anfetaminas, pues estaban detrás de provocar los síntomas positivos de la psicosis. Entonces, los primeros que salieron, la clorpromazina y sus primos, son los antagonistas D2. ¿De acuerdo? Los siguientes que salieron, los que se llaman atópicos, son los que ya utilizan los mecanismos serotoninérgicos que hemos visto que de alguna manera la serotonina podía compensar algunos efectos que provocaba la dopamina que eran indeseables en estos pacientes, ¿no? Y por lo tanto los siguientes, los atípicos, son los D2 y 5HT2A. Esto es lo mismo que viene en la imagen que acaba de comentar Adri. En esa. Eso lo que te está diciendo es, el gordo de arriba es el antagonista D2, los de la izquierda serán los antagonistas D2 y 5HT2A, luego están los antagonistas 5HT2A, que son los de la derecha del todo en esa imagen abajo, que solamente tienen ese antagonismo, y los que serían agonistas parciales D2 y 5HT1A. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, entre antagonistas D2 y agonistas parciales D2 y 5HT1A, estos, digamos, que son equivalentes, puesto que recordad que el 1A era inhibitorio y el 2A excitatorio. Antagonizar el 2A es lo mismo que tiene el mismo efecto prácticamente que agonizar el 1A. ¿Entendéis? Eso es una duda que traía yo, o sea, es lo mismo. Un Es antagonista D2 o un agonista funcionalmente se consigue lo mismo. Es decir, de alguna manera en las neuronas de glutamato, por ejemplo, que expresan los dos receptores, el D2, digo, el 2A, el 5HT2A, es un acelerador de la neurona, ¿de acuerdo? Y el 5HT1A es un freno. Entonces, da lo mismo levantar el pie del acelerador que pisar el freno para parar a la neurona. Es más, si hay algunas moléculas que utilizan los dos mecanismos, que es lo mejor. Lo mejor para parar cuanto antes la exacerbación de esa neurona, ¿no? O sea, tanto levantar el pie del acelerador como pisar el freno es la mejor manera de detenerte, ¿no?
Esa es la idea. Entonces, es que tengáis una idea de que ambos son más o menos lo mismo. Mirad, los antagonistas de 2 son los que llamamos, y los mencionan cuando no quieren, clorpromacina y sus primos, o sea, los clásicos, los o convencionales. Estos antagonistas D2 y 5-HT2A suelen ser los que llaman pinas, donas, ¿de acuerdo? Las pinas y las donas, fundamentalmente, y una rona que ponen ahora, pero antes esa no estaba. ¿De acuerdo? Esas pinas y las donas, la senapina, la quetiapina, la clozapina, ¿de acuerdo? La lurasidona, la ciprasidona, esas son ese doble antagonismo, dopaminérgico y serotoninérgico sobre los 2A. Y los que funcionan como agonistas parciales sobre el D2 y también muchas veces aquí son los otros, los que quedan generalmente son el aripiprazol, los PIP, que hablan 2 PIP y un RIP. El aripiprazol, el bexiprazol y la caripracina, es los PIP y el RIP. Son los que utilizan esos mecanismos. Lo adelanto para que tengamos alguna idea de cómo va esto. Dime. La nifazapina, ¿Sí? que es un antidepresivo. Sí, pero utiliza otro mecanismo. Claro, pero me ha resultado curioso porque también es pina. Sí. Hay algunos, quiero decir que los nombres sí, porque sí, no están así. O sea, digamos que el agruparlos en pinas, donas, sí que tienen unas ciertas similitudes, pero es como un recurso didáctico de Stahl para que puedas memorizarlos y aprendértelos. Pero hay algunas otras, como la nifazapina, que también acaba en pina, y no es precisamente, es un antidepresivo, no un antipsicótico. Aunque hay algunos efectos de algunos aquí que dirán, mira, como la mirtazapina. La mirtazapina, si no recuerdo mal, actuaba mediante los alfa-2 adrenérgicos, creo recordar, ¿eh? Ahora mismo no lo veo, lo veremos más adelante, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Estos son los antipsicóticos convencionales, por lo tanto, no tengo en el texto que yo tengo en PDF del que puedo sacar las imágenes, no tengo los dibujos que tenéis ahora aquí de la clozapina, de la clozapina, no. De la clorpromacina, de los antipsicóticos convencionales. Pero, básicamente, el esquema fundamental es ese antagonismo D2. ¿De acuerdo? Que te lo dibuja así, en esta zona, siempre está el D2 en esta zona, y aquellos que tengan ese antagonismo D2, sabemos que están utilizando... Los antipsicóticos convencionales son fundamentalmente, principalmente antagonismo D2 por encima de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Los que ya son atípicos, fijaos que tienen más afinidad por los otros receptores, entre ellos el 5-HT2A, que por el D2. Sin embargo, los convencionales, por el que más tienen dentro de estos, prácticamente es por el D2. Eso es lo que podemos llegar a ver. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues que evidentemente paran el brote de la psicosis actuando sobre la vía mesolímbica. Aquí te hablan de mesolímbica mesocortical ya en este texto, ¿de acuerdo? Pero porque el brote psicótico parece que está relacionado con una sobreestimulación en esa vía de los receptores D2. Esa es la idea. Pero hay un margen muy estrecho, esto venía en el anterior, en este no he visto estas figuras, hay un margen muy estrecho entre tener el efecto farmacológico deseado y generar unos efectos secundarios inaceptables, que aquí hablaban de los síntomas extrapiramidales y ya Stahl aquí niega la entidad a síntomas extrapiramidales como tal y habla de parkinsoniano, parkinsonismo provocado por fármacos. Pero es igual, son efectos extrapiramidales, hay un sistema piramidal y extrapiramidal de regulación de órdenes motoras, de vías motoras. Por lo tanto, son efectos motóricos, ¿de acuerdo? Lo que aquí llaman es síntomas extrapiramidales y lo que hablaban de aquí es un parkinsonismo provocado por fármacos. Ese parkinsonismo provocado por fármacos y la hiperprolactinemia como principales efectos secundarios no deseables. El margen es muy estrecho entre la dosis que necesitas para parar el brote y la dosis que, como te pases un poquito, provoca unos efectos secundarios que son tan limitantes en quien los toma, que es por lo que se llamaron neurolepticos, provocaban neurolepsis, que se vio en ratones que les dejaba prácticamente paralizados, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama neurolepsis, y en humanos te deja completamente, es como una camisa de fuerzas química, o sea, te deja al 2 por 2. Yo cuando vino esta chica que os comento a mi casa medicada, después de aquello, y vino un día medicado,
es una angustia poder tener una conversación, porque es que es un esfuerzo terrible que tienes que hacer para poder hilar 3 palabras seguidas, para poder hablar. Es todo además súper ralentizado. Todo es fuerte, es muy duro. Entonces, son tan aversivos que rápidamente la gente aprende qué es lo que, por ejemplo, esta mujer, cuando vino con el brote, me decía, esto te lo cuento a ti, Santi, porque si se lo cuento a mi psiquiatra me empastilla. ¿Sabes? Entonces, claro, a mí me contaba que la hormiga le había dicho, estaba meando, y una hormiga que me había en el suelo le había hecho saber a ella que era la única persona en la que se habían unido para ayudarla Dios, Satán y Herri Batasuna. O sea, eso es lo que le dijo la hormiga. Imaginaos, Herri Batasuna, no sé si sabréis quién es, pero es un partido político vasco. Entonces, fíjate tú la empanada mental que podía tener. Y eso me lo contaba a mí, todo llena de razón. Claro, yo alucinaba, claro. Y llegó Raquel, yo estaba solo, estaba estudiando, que tenía exámenes. En aquel momento y venía me tuve con ella, llegaba Raquel y empezaba a decir, pero ¿cómo? Y yo, no, ¿qué? Yo, pues no me la llevé la contraria al Alcalá. Bueno, imaginaos lo que era. Y me decía clarísimamente, esto te lo cuento a ti, a mi psiquiatra no se lo cuento. Porque a mi psiquiatra si se lo cuento, me empastilla. Y me empastilla de manera que me jode tanto que en cuanto pueda le engano. Y si las visitas que tengo con mi psiquiatra son de un cuarto de hora cada 3 meses, ya me contarás qué control tiene. Cuando la familia llevaba 6 meses intentando hablar con el psiquiatra y no se había dignado en hablar con ellos. O sea, que imaginaos lo que es la realidad que había de salud mental en este país, ¿no? Desde luego, muy lejos de... Lo de los familiares es terrible. Imagínate lo que hay, ¿no? Claro. Avancemos un poquito. Esto provoca, además, neurolepsis por medicamentos, que parece que también detrás de la exacerbación o síntomas negativos provocados por fármacos, es decir, o bien exacerban los síntomas negativos ya propios de la psicosis, o bien te los provocan incluso porque al bloquear la dopamina en otras vías en las que ya era deficitaria, porque ya recordemos que en la vía mesocortical era algo deficitaria, con lo cual exacerbas a más aún los síntomas negativos. O bien los provocas. Por lo tanto, el actuar sobre la vía mesocortical, que se sabe que estaba hipoactivada y que explicaba de alguna manera parte de los síntomas negativos, los neurolépticos, lo que solamente bloquean el D2, también aumentan la gravedad de los síntomas negativos. Los síntomas extrapiramidales, que aquí hablan de parkinsonismo inducido por fármacos, son precisamente la vía nigroestriada, que es dopaminérgica, que va de la sustancia negra en el mesencéfalo al núcleo estriado, en el encéfalo frontal, en el encéfalo anterior, vamos. Sabemos que el cuerpo estriado es uno de los puntos fundamentales en los ganglios basales, que son, junto con el cerebelo, los 2 principales componentes de regulación de las órdenes motoras. De manera que provocan ese parkinsonismo. Lo que decía es que si yo bloqueo aquí, imaginaos, el Parkinson en sí es un déficit de neuronas en esta vía, que al final lo que hace es que en el estriado liberas menos dopamina. Entonces, si bloqueas la liberación de dopamina en el estriado, es como si no se estuviese liberando dopamina, con lo cual generas los problemas del parkinsonismo. El parkinsonismo es una reducción de esos movimientos, que alguno un día en el chat me puso, ¿y por qué si el Parkinson? Los temblores precisamente es porque es una reducción de movimientos, ¿de acuerdo? La rigidez y temblores, no es que no son tics, son rigidez y temblores lo que te provoca, ¿de acuerdo? Entonces, que está, porque esa vía nigroestriada que en esquizofrenia tendría que estar bien, tú la alteras bloqueando la dopamina en esa vía. Y la otra vía en la que, otro problema, el problema que es interesante, la disquinesia o discinesia tardía. Hay un problema y es que una cosa es a corto plazo, si tú bloqueas esa vía nigroestriada a corto plazo, provocas rigidez. Pero eso hace que tomándolo de por vida, como se toman muchas de estas medicaciones en algunos pacientes, tomándolo de por vida se toma, son efectos ya no en agudo, sino en crónico. Y en crónico, tu cuerpo, ante ese déficit de dopamina, lo que hace es generar una sensibilización de la siguiente neurona, exponiendo muchísimos más receptores. Entonces, eso hace que al final esa vía
genera el proceso de discinesia tardía, que es justo lo contrario, lo contrario al parkinsonismo, es decir, es un exceso de movimientos. En este caso estamos hablando de tics, en los que te mencionan aquí muchos enojos, lengua, protrusión lingual es muy habitual, que saques la lengua, giros de cabeza de alguna manera, o sea, entendemos, ¿no?, la complicación que esto puede tener. Y el otro efecto secundario habitual del bloqueo dopaminérgico es la hiperprolactinemia, porque en la vía tuberoinfundibular la dopamina inhibe la producción de prolactina, de manera que si impides la inhibición, la prolactina se genera, ¿no?, con todos los problemas que sabemos que eso puede llevar de infertilidad, amenorrea, dismenorrea, etcétera, etcétera, que puede llevar. Como veis, esta vía está normal en la esquizofrenia, pero que al bloquear los receptores en las células lactótropas, las que generan la prolactina, pues se desinhibe la producción de prolactina y la gente puede llegar a lactar. Vamos a acabar con esto por lo menos. Otros efectos secundarios que no nos mencionaban anteriormente y que os los he puesto hoy aquí, como veis está este símbolo extraño, que eran los dos iguales con el más que en el PowerPoint a mí me sale una flecha, pero al pasarlo la plataforma no sé qué guarrerías hace que hace esto. Habla de distonía aguda, ¿de acuerdo? Fijaos que hablan de distonía aguda. Acatisia sí la mencionaban. La acatisia parece ser que también está implicada la vía industrial de alguna manera, pero cuando se palian los efectos del parkinsonismo, que se pueden paliar con antimuscarínicos, como veremos el próximo día, porque hoy no nos va a dar tiempo, sin embargo no suelen ser eficaces contra la acatisia, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, te dicen la distonía aguda. La distonía aguda es que son contracciones musculares que a veces son demasiado fuertes y demasiado duraderas, y eso se puede quitar al fin y al cabo siempre en 20 minutos con un anticolinérgico intramuscular en un momento dado que llegue a parar esa distonía aguda. Pero esa acatisia no suele funcionar bien, sin embargo, con los antimuscarínicos, y parece que se necesitan beta-adrenérgicos, ¿vale?, bloqueantes beta-adrenérgicos que son, por lo tanto, actuando sobre el sistema de noradrenalina o norepinefrina, benzodiazepinas, lo que digo son relajantes musculares típicos también y bueno, que actúan sobre el receptor GABA, y también parece que tienen eficacia los antagonistas del 5-HT2A, del que estamos. A mí me ha salido la A como si fuese segunda, no sé por qué, tenía que haber puesto la A mayúscula para que saliese bien, ¿de acuerdo? Y también te hablan de un síndrome neuroléptico maligno. No sé si tenía aquí donde estaba el síndrome neuroléptico maligno. Muy bien, así me gusta. ¿Te llamaba Gema? Sí. Eso es. Fíjate, ¿eh? Aquí te tengo. Gema. Vale, el síndrome neuroléptico maligno dice que se asocia con rigidez muscular extrema, fiebres altas, coma e incluso la muerte. ¿De acuerdo? O sea, y entonces eso exige la retirada, por supuesto, del antagonista D2. El dantroleno, es una medicación que se llama dantroleno, que te la mencionan aquí, que al fin y al cabo lo que hace es reducir la entrada de calcio. Sabéis que el final de la neurotransmisión exige una entrada de calcio, ¿no?, para que se fusionen las vesículas. Pues en las fibras musculares, en la unión neuromuscular, reduce la entrada de calcio y, por lo tanto, para esa contracción muscular brutal que provoca el síndrome neuroléptico maligno. Digamos que es como una distonía aguda a lo bestia. Hay algunos que hablan de que como que es el parkinsonismo extremo, pero eso está en duda. Y también con agonistas de dopamina, ¿no? Pues como el bloqueo se ha producido por antagonizar la dopamina, pues meto dopamina que compita por el receptor con el medicamento y libere algunos y reduzca los síntomas. Pero es una condición médica grave y exige atención médica de urgencia y hospital, como tal. No llegamos a más. El próximo día seguimos a partir de aquí. Espero no haberos aburrido. Lo estaba grabando, ¿verdad? Sí. Voy a pararlo.